En este panteón de un cementerio andaluz yacen 95 víctimas de la guerra civil. En él están esculpidos los nombres de los nacionalistas asesinados en una sola población. El panteón fue construido en tiempo de Franco. Muchos republicanos también fueron asesinados en este pueblo, como en tantas otras poblaciones españolas. Pero hubo que esperar 40 años antes de poder colocar una lápida a su memoria. La lápida sobre la fosa común de las víctimas del terror nacionalista fue erigida tras la muerte de Franco por uno de los supervivientes, Manuel Vázquez Guillén. Yo creía que era justo que hiciéramos ese rincón, hacerlo como una cosa sagrada para nosotros, puesto que son trabajadores y trabajadoras las que están ahí enterrados, que fueron fusilados. Y claro, mientras duró la guerra, mientras estuve por ahí, pues nada, ahí eso era el rincón de la basura. La guerra civil española se habría de convertir más tarde en el campo de batalla de ideologías internacionales. Inicialmente había sido la revolución y contrarrevolución española. La brutalidad reemplazó a la justicia. Los historiadores dicen que casi 500.000 de personas murieron en la guerra. La mitad perecieron en combate y la otra mitad fueron asesinados o ejecutados. La Guerra Civil Española. Episodio segundo. Revolución y contrarrevolución. En julio de 1936, los oficiales más derechistas se rebelaron contra el gobierno de la República. La rebelión tuvo amplio apoyo popular entre la España conservadora. 5 años antes, la monarquía española se había derrumbado para ser reemplazada por una frágil democracia republicana. La nueva democracia había sobrevivido varios intentos de derrocarla, pero la situación se había ido deteriorando. La conspiración militar que culminó en julio de 1936 había sido dirigida por el general Mola. Había planeado un rápido golpe de Estado, pero fracasó. Gran parte del ejército permaneció leal a la República, que también contaba con gran apoyo popular. España había quedado irremisiblemente dividida. En Pamplona, el centro de la conspiración, monárquicos, tradicionalistas y jóvenes fascistas se unieron a las tropas rebeldes. Así lo hizo también la Guardia Civil. En otras zonas no ocurrió lo mismo. En Barcelona y Valencia las unidades rebeldes vacilaron y pronto se vieron arrolladas por el ímpetu de los militares de izquierda que se unieron a policías y militares leales para aplastar la rebelión. En poblaciones conservadoras como Burgos, Valladolid y Salamanca, la rebelión triunfó. Aunque en Valladolid los falangistas y tropas sublevadas tuvieron que superar la resistencia obrera. En aquella época, las mejores unidades militares eran las del Ejército de África, que se habían sublevado en Marruecos bajo el mando del general Franco. Sin embargo, Franco necesitaba una base en la península. Fue el general Queipo de Llano quien proporcionó esta base tras el triunfo del alzamiento en Sevilla. Las tropas moras y la legión extranjera fueron trasladadas a Sevilla en aviones alemanes.
En Madrid, las tropas rebeldes permanecieron en sus cuarteles a la espera de refuerzos que no llegaban. La población reclamaba armas que el gobierno republicano, temeroso de las consecuencias, se negaba a entregar. El golpe militar no había obtenido la rápida victoria esperada. Los sindicatos y partidos de izquierda resistieron. El golpe se convirtió en una guerra civil y la resistencia en una revolución. Lora del Río, a 50 kilómetros de Sevilla, fue uno de tantos pueblos andaluces dividido por la tragedia de la guerra civil. El alzamiento lo tomó por sorpresa. Asunción Martínez era hija de un jornalero. En 1936 tenía 12 años. Pues ya en Sevilla, que había jaleo en Sevilla, se decía y no se sabía. Yo me acuerdo que el 19, pues ya todo el mundo por la mañana, todo el mundo no, todos los obreros. Mucho jaleo por la calle, ¿qué pasa, qué pasa? Y iban todo eso, uno con la camisa de su partido, otro del partido, todos con las escopetas al hombro, y eso es lo que había. Pues eso, que estaba cegando trigo, y fue un hermano mío a avisarme, mira, Manolito, mira que, hombre, que ha estallado la revolución, que sé yo, pero hombre, ¿pero qué revolución es esa? Y sí, coño, el 18 de julio, y bueno, entonces ya nos vinimos todos al pueblo, dejamos la ciega y todos nos vinimos al pueblo, y ya se formó el comité. Manuel Vázquez Guillén organizaría 40 años más tarde la colecta para la lápida a sus compañeros caídos. Era socialista, como la mayoría de los campesinos y jornaleros de Lora. Los pueblos andaluces estaban muy politizados y respondieron de la misma forma a la rebelión militar. Organizaron comités revolucionarios que se apoderaron de los ayuntamientos para defender a sus pueblos del ataque de las tropas rebeldes que salían de Sevilla. También se apoderaron de todos los bienes de los más adinerados y los repartieron. Entonces salió un camión, iban recogiendo toda la existencia en todas las tiendas, en todos los comercios, y se concentraron todos en un almacén. Y allí pues iban todos iban allí a suministrar el economato. Y con arreglo al número de familias se les daba tantos gramos de esto por persona, tantos gramos de, por ejemplo, de azúcar, tantos gramos de arroz, entonces de garbanzo, y exactamente la carne igual, tantos gramos de carne por persona. El suministro de eso, el suministro de la carne, en vez de matar ganados de trabajo, que otro día nos pudiera haber hecho más falta, pues matábamos el ganado bravo, los toros bravos. Porque nosotros no queríamos diversión, queríamos que el pueblo comiera y el ganado de trabajo dejarlo allí por si mañana no hacía falta. Pues algunos no sabían ni el color que tenía la carne, quizás. Venía en la carnicería, pero quizás ni siquiera, ¿no? Y luego pues estaba todo el mundo harto de carne y harto de comer, no creo. Pero junto a esta euforia también había venganza. En Lora del Río todos los derechistas fueron encarcelados con causa o sin ella. Allí fueron personas muy buenas, que eran muy buenos con el pueblo, unas personas que le daban trabajo a todo el mundo. Y otros que eran muy malos y también pagaron todos iguales. Como a todos los de derecha, los metieron en la cárcel. A todo el que ellos veían que era de derecha, los metieron en la cárcel, ¿no? Sí, mucho, había mucho odio. Mucho de las cosas ya de tantos años, la lucha de los trabajadores con los señoritos, había mucho odio. Durante generaciones, España había sido una tierra de injusticias, hambre y odios. Los odios no se daban únicamente en el campo. En Barcelona, la rebelión militar significó un doble problema para las autoridades republicanas. La capital catalana era el centro de un movimiento anarcosindicalista único en Europa y hostil a todo tipo de autoridad. Para más de 500.000 de anarquistas en todo el país, los militares rebeldes encarnaban la España más reaccionaria. En Barcelona, los anarquistas salieron a combatir a los rebeldes y se encontraron por primera vez luchando hombro con sus tradicionales enemigos, la policía y la Guardia Civil.
Los anarquistas y las fuerzas leales atacaron la Capitanía General, donde el general Godet dirigía la resistencia de los rebeldes. La rendición de Godet fue inmediatamente transmitida a toda España y dio nuevos ánimos a la resistencia popular. Los anarquistas dirigieron poco después el ataque a los últimos reductos rebeldes. Las autoridades intentaron impedir que la gran cantidad de armas y municiones en los arsenales cayera en poder de las masas, pero no lo consiguieron. Por primera vez en Barcelona el pueblo estaba armado. Las autoridades catalanas se hallaban ante un dilema. La región estaba gobernada por republicanos de centro-izquierda, pero habían sido los anarquistas quienes habían desempeñado un papel decisivo en una lucha de la que muchos de los políticos catalanes se habían desentendido. El presidente Luis Companys había sido de los pocos que se enfrentó a la situación. Junto a él estaba el jefe de policía, Federico Escofet. Fui a ver al presidente y le dije: bueno, la rebelión está ya vencida. Nada más hay algún foco local que no tiene importancia. Y me dijo: bueno, sí, Escofet, eso es verdad. Pero hoy en día la CNT-FAI son los amos de la calle. Hoy día la CNT-FAI son los amos del carrer. Las organizaciones anarquistas CNT y FAI controlaban la ciudad. El gobierno catalán había perdido la autoridad. Para imponerla, hubiera tenido que ordenar a los hombres de Escofet que se enfrentaran a los que habían sido sus compañeros de lucha en defensa de la República. ¿Cómo queréis luchar contra esta gente? Necesitamos una lucha casi tan fuerte como la que hemos mantenido. Y mi gente que está diezmada porque ha tenido muchos muertos y muchos heridos y están cansados, están fatigados. Además, habéis de tener en cuenta que han luchado hombro con estos elementos. ¿Cómo queréis que les ordene ahora que se combata en contra de ellos? Estoy seguro que aunque se lo ordenara, no me obedecerían. Lo ocurrido en Barcelona fue crucial para el desarrollo de la guerra. La rebelión derechista había creado un fervor revolucionario de resistencia. La rendición de los rebeldes en Barcelona había desatado unas pasiones que la República Democrática no podía contener. La rendición de los rebeldes en Barcelona fue la primera gran victoria republicana de la guerra, pero en Madrid la situación aún era incierta. El 19 de julio por la mañana, el primer ministro Giral había autorizado finalmente el reparto de armas a la población. Los sindicatos socialistas y anarquistas recibieron 65.000 fusiles, pero solo 5.000 de ellos tenían cerrojo. El resto de los cerrojos estaban en el cuartel de la Montaña, en el centro de Madrid. El cuartel estaba en poder de los rebeldes, decididos a defenderlo hasta la muerte ante el ataque de la multitud armada que los rodeaba. Una bandera blanca apareció en una de las ventanas del cuartel. Algunos soldados parecían querer rendirse, otros seguían disparando. Habla Eduardo de Guzmán. Cabreados y saltados por el levantamiento de la bandera de rendición, que después no han cumplido y que ha caído mucha gente, pues cuando ven a un oficial disparan contra él, naturalmente, ¿no? Vamos, es una cosa lógica. Bueno, vi en los patios que había una serie de muertos, naturalmente, y que después seguían disparando. Había algunos que se resistían, naturalmente, y había algunos de ellos que lo fusilaban por las buenas, ¿no? Esto no hay duda. Venganza irrestricta. Ejecuciones espontáneas del enemigo. Así era en los primeros meses la guerra civil. Muchos defensores de la República ya no respetaban sus leyes. Ahora administraban su justicia revolucionaria a balazos. La rebelión fue derrotada en 5 de las 7 principales ciudades. Las principales zonas industriales permanecieron leales a la República. Sin embargo, gran parte del campesinado conservador apoyó el alzamiento. Se habían creado 2 Españas, la republicana en el norte y una amplia zona del centro y el sudeste.
Los rebeldes dominaban áreas del norte y al sudeste de la capital. Desde estas dos Españas, columnas de tropas y voluntarios salían atropelladamente hacia el combate. Sus tácticas eran primitivas, su entusiasmo ilimitado. Desde Madrid y Barcelona salían a defender la República, desde la España rebelde a combatirla. Habla Álvaro Delgado. A todo esto ya, una vez ya más o menos hecho una labor de limpieza, al tomar el cuartel de la montaña, la gente se decidió ir a la sierra a detener las columnas que venían para acá, ¿no? Y la cosa siguió teniendo un aire festivo. Días fue como una gran fiesta, la fiesta de la Revolución, podríamos decir, ¿no? Entonces la gente, yo recuerdo que se llamaban, es decir, por la mañana temprano se oían voces, Manolo, Paco, Antonio, se abrían las ventanas, voy, y el sujeto bajaba las escaleras corriendo, abrochándose el mono, poniéndose el gorro, ajustándose las cartucheras, se subía en el camión y se marchaba a la sierra a hacer la guerra. Y por la noche retornaba, por la noche venía a casa a dormir, ¿no? Todo esto, las mujeres decían, pues hoy Paco ha ido al frente y le echa una tortilla de patata y se lleva, es decir, le lleva unas botellas de vino, es decir, se iba al frente como a una romería, ¿no? En el mismo ambiente festivo y caótico, corrían a alistarse jóvenes voluntarios a las columnas rebeldes que partían a conquistar Madrid. Uno de ellos era Juan Crespo. Nos comprábamos el monos, que era el uniforme, íbamos al cuartel, allí nos daban las cartucheras y el fusil, hacíamos la guardia que nos mandaban, o salíamos al frente, nos montábamos en un camión y a tomar café a Madrid. No, era una frase hecha que se hizo. Pues a tomar café a Madrid, como el que va a una verbena, el que va a divertirse. Porque para nosotros aquello, además de un paseo, era pues ir a eso, a una verbena. Madrid era, para decir que se había establecido una competencia de las distintas columnas que partían de los distintos sitios, desde Burgos, desde Pamplona, desde Valladolid, desde Salamanca. Todas íbamos a... Y era la competencia de ver quién llegaba primero, como si en Madrid no hubiera más que 300 tazas de café esperando. Nos volvíamos cuando queríamos y así era eso. Porque nosotros íbamos, dejábamos el fusil y nos íbamos a casa tranquilamente. En la puerta nadie nos detenía, porque no íbamos vestidos de soldado y no éramos soldados. No habíamos firmado ningún compromiso, ninguna cosa. Eso claro, eso terminó después pronto. El general Mola terminó rápidamente con eso, militarizando las milicias, o sea, sometiendo a las amantes militares. Pero entonces no existía eso. El general Mola tenía que convertir estos grupos de voluntarios en disciplinadas unidades militares. Pronto se convirtieron en una fuerza compacta y se autodenominaron nacionales. En el lado republicano la guerra también exigía la creación de una fuerza de combate efectiva, pero allí era más problemático. Cada sindicato, cada partido político organizaba su propia milicia. Líderes anarquistas como Buenaventura Durruti defendían su independencia con uñas y dientes. Por definición, los anarquistas eran contrarios a la disciplina militar. Estaban dispuestos a defender a la República contra el fascismo, pero no a costa de someterse a una autoridad, a una disciplina. De lo contrario, no hubieran sido anarquistas. De todos modos, para los anarquistas no bastaba con defender a la República. Después de combatir la rebelión militar en las ciudades, habían tomado la ofensiva. La guerra les había proporcionado la oportunidad ideal de conseguir la libertad y justicia que soñaban. Justicia y libertad que, según ellos, una república burguesa no podía proporcionar. Para los anarquistas, guerra y revolución eran inseparables. Habla Emilio Bernús. Y la revolución era ya para la revolución reconstruir lo que nosotros pensábamos. No dábamos la vida por el capitalismo, la dábamos por la revolución, claro, lo que toca yo y muchos, en mi división la mayor parte.
A 300 kilómetros del frente, Barcelona parecía el sueño de un anarquista hecho realidad. La autoridad gubernamental se había esfumado. Los anarquistas armados controlaban la calle, pero fieles a sus principios se negaban a monopolizar el poder. En lugar de formar su propio gobierno, optaron por compartir el control de Cataluña en el Comité de Milicias Antifascistas, mientras la revolución transformaba la sociedad catalana. Habla Pons Prades. Toda la industria maderera, toda, desde los almacenes a las tiendas, pasando por los talleres y por los bosques donde se cortaba la madera, pues quedaron en manos del sindicato. Patronos que no huyeron a Francia, entre ellos Pallarols, pues se quedaron escondidos en sus casas. Hubo 17 o 18 asesinados o muertos. Entonces dijeron, pues entonces vamos a colectivizarlo todo. Luego se cambió a organizar el sindicato en socialización y se creó lo que se llamó la madera socializada. Entonces lo primero que se hizo fue, curioso, una cosa por lo que había habido muchos líos con los empresarios y que los obreros no sacaban nunca la ventaja que tenían que sacar, que era la salubridad de los talleres. Lo primero que se hizo fue cerrar 80 o 90 talleres pequeños, que no tenían luz, que no tenían ventilación, que las máquinas estaban amontonadas y por lo consiguiente había más peligro de accidente que en otras, y crear grandes unidades de producción. La industria había sido colectivizada. Barcelona celebraba la revolución. La revolución no era solo júbilo, también era sangre, la sangre de sus enemigos. Primera en la lista era la Iglesia, el símbolo del inmovilismo, la enemiga de la libertad. 13 obispos y más de 6.000 sacerdotes y monjas cayeron asesinados en el frenesí revolucionario. Estos crímenes sirvieron para enardecer aún más a los defensores de la Iglesia, para reforzar aún más la imagen de una república atea. Iglesias incendiadas, tumbas saqueadas. Las atrocidades ocurrían en los dos bandos. El golpe militar había desatado una orgía de venganzas. En el lado nacionalista, el general Mola razonaba así la represión. Es necesario crear una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierto o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Al comienzo de la Guerra Civil, el corresponsal del diario londinense Daily Express, en el Madrid republicano, se enteró de que muchas personas estaban siendo fusiladas en la ciudad universitaria. Vi los primeros cadáveres frente a la Facultad de Filosofía. Estaban tendidos en el suelo, individualmente o en parejas, esparcidos por todo este terreno. Conté 18 cuerpos, todos boca arriba y con disparos en la cabeza. Como periodista quise, naturalmente, averiguar lo que había ocurrido. Así que fui a ver al jefe del Comité de Investigación Comunista. En el vacío de poder creado por el alzamiento y la revolución, los partidos políticos habían creado sus propios comités de investigación. Ante la impotencia de la policía y los tribunales, estos comités actuaban con brutal impunidad. Madrid y Barcelona habían quedado prácticamente sin policía. Al mismo tiempo, durante los primeros tumultuosos días de la revolución, las cárceles se habían vaciado, los vigilantes se habían marchado y cientos, quizás miles de criminales habían salido en libertad. Había facciones políticas dispuestas a matar al mayor número posible de fascistas. Incluso los comunistas,
rivalizando con los anarquistas para ver quién mataba más. También había criminales comunes llevando a cabo venganzas personales, buscando, por ejemplo, al juez que les había condenado. Se daba asimismo el caso de personas que debían dinero a un comerciante y no podían pagarle. Lo único que tenían que hacer era matarlo por la noche, sabiendo que nadie les iba a pedir cuentas. Si en la España republicana imperaba el terror descontrolado, en la otra zona los métodos de represión eran más sistemáticos y utilizados el nombre de una cruzada para purificar España. El abogado Francisco Pollatos López había huido del Madrid republicano a la España nacionalista. Es un testigo excepcional de los crímenes de ambos bandos. No ha pasado en una zona nada que no haya pasado en la otra. Nadie ha cometido un crimen que no haya tenido el otro, en su haber, otro crimen análogo. Ahora, con esta diferencia, en la zona roja era la pasión popular desbordada la que mataba. Aquí era la autoridad fríamente la que condenaba a la injusticia. Ahora, la diferencia, que moral tiene gran importancia, es que uno lo hace un pueblo ignorante, sin cuestión ninguna, y otro lo hace fríamente la autoridad y hablando de Santa Cruzada y en nombre de Dios, lo cual es una blasfemia, porque Dios no puede propiciar eso. Dios había quedado olvidado en este frenesí de venganza. Durante las primeras semanas, unos 40 presos republicanos eran fusilados a diario en las afueras de Valladolid. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público hasta con vendedores ambulantes. Las autoridades nacionalistas afirmaban que estos fusilamientos eran necesarios para barrer de la madre patria todas las ideologías foráneas, ateísmo, masonería, marxismo o liberalismo. Jamás, gritaba la propaganda oficial, esta nueva Inquisición se extendía más allá de la política. Federico García Lorca era la vanguardia del renacimiento artístico. Para los conservadores, sus obras de teatro constituían un asalto a sus valores tradicionales, el desafío a una sociedad reprimida. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir a campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Lorca murió en su ciudad natal, Granada. Más de 4.500 personas fueron ejecutadas en Granada, una población de 150.000 habitantes. Muchos de los principales intelectuales y profesionales de esta ciudad fueron fusilados ante estos muros del cementerio. Lorca no tenía significación política alguna. Su muerte, como tantas otras, fue un crimen insensato. 3 días después del alzamiento, Lorca buscó refugio en casa de un amigo nacionalista. 2 semanas más tarde, fue detenido y enviado a la muerte por las autoridades sin juicio ni sentencia. Lorca fue visto por última vez en un camión con otras personas que iban camino a su ejecución en las afueras de Granada. Nadie sabe quién apretó el gatillo. Se cree que Lorca yace bajo este olivo, en una fosa común. Para las autoridades nacionalistas, esta represión tenía también sentido desde el punto de vista militar. Su ofensiva inicial sobre Madrid había sido detenida en la Sierra de Guadarrama, al norte de la capital. La estrategia nacionalista se centraba ahora en el rápido avance del ejército de África desde el sur. Este avance dejaba en la retaguardia a una población obrera generalmente hostil. Había que acobardarla. Desde su cuartel general en Sevilla, el general Queipo de Llano lanzaba diarias amenazas radiofónicas contra lo que él llamaba la canalla republicana. El 25 de julio, una semana después del alzamiento, anunció:
Debo dar a conocer en este aspecto mi sistema. Por cada hombre que maten, yo mataré a 10 y quizá rebase esta proporción. Pronto las amenazas se convertirían en realidad. En el pueblo andaluz de Lora del Río, donde la revolución había permitido a muchos comer carne por primera vez, todos los conservadores locales habían sido encarcelados. En uno y otro bando, la venganza había reemplazado a la justicia. Desde Sevilla, las tropas nacionalistas avanzaban hacia Lora. En pueblo tras pueblo, todo aquel que se resistía era ejecutado. Salieron de Sevilla, de la capital, al pueblo que llegaban, pues lo dejaban, hacían como se dice, había mesa limpia. Todos los que ellos creían, pues venga, yo pues te conocía a ti y decía, ese está igual, venga, y el otro, ese está ahí, venga. Ahí no había más declaración de ninguna clase, sino que lo que uno acusaba, aquello valía, pum, y ese iba para adelante. El avance de las tropas sembraba el pánico en Lora del Río. El registro de la cárcel municipal muestra cómo los derechistas detenidos fueron entregados a los líderes revolucionarios. Entregado al comité. Los mismos nombres esculpidos en el panteón demuestran lo que significaban estas 3 palabras. Todos ellos fueron ejecutados. Cuando las tropas ocuparon Lora del Río, comenzó la venganza. Durante las siguientes semanas, el mismo registro recogería los datos de la represión nacionalista. No ve nada, porque yo ve no. Oírlo, porque aquel día que escándalo, otro día pasando los camiones y vengan tiros, y que habían hecho mesa limpia, que se habían llevado todos los... Sí, claro, por supuesto, si yo vivía en esta calle Cruzano, la otra de más para atrás, allí a la vera de la vía, allí vivíamos nosotros. Y ya usted dónde está el cementerio, que son aquellos árboles, pues se sentía. Y con el silencio de la noche, porque cuando pasaban, se sentía un camión a las 3 de la mañana, pues ya se sabía lo que era, ¿no? Rojo. Para los nacionalistas, todos sus enemigos eran rojos. Si caían en su poder, eran ejecutados. Los terratenientes andaluces se unieron a las columnas nacionalistas. Habla Félix Moreno de la Cova. Contra una cosa que estimamos que era desastrosa para el país, que nos mataban a nuestras familias, que nos asaltaban nuestras fincas. Para mí, pues, la liberación de mi país. Es decir, para mí era la guerra contra el comunismo. Y claro, como yo era anticomunista de corazón, pues estaba contra el comunismo, porque la guerra no fue republicana ni nada de eso, fue el comunismo o no. Aquí hubo una revolución roja. Que el obrero personalmente es bueno o malo o regular, igual que el patrono, igual que el empresario, igual que... Ahora bien, como colectividad es malísimo. La colectividad laboral, como tal colectividad, es siempre egoísta. Jamás ha pensado en el bienestar del país, de la patria y tal, no. Estas profundas divisiones hacían imposible la reconciliación. Moreno de la Cova y otros terratenientes se unieron a las columnas que avanzaban por Andalucía para vengar a sus familiares y amigos asesinados y reclamar sus tierras expropiadas. Mientras las columnas avanzaban por el sur, el ejército de África iniciaba el avance hacia el norte. La conquista de Mérida en la primera gran batalla de la Guerra Civil permitió a los nacionalistas enlazar con los sublevados en el norte. Antes de iniciar la marcha hacia Madrid, debían conquistar Badajoz, cuya guarnición leal a la República había quedado aislada. La batalla de Badajoz fue sangrienta. Una diezmada bandera de la Legión consiguió finalmente irrumpir en la ciudad amurallada. El portugués Mário Neves fue el primer periodista extranjero en llegar a Badajoz tras la batalla.
Fue terrible, terrible. Eran capaces de todo. Supongo que es porque venían muy excitados. Hay que pensar que habían atravesado el estrecho, que habían venido de Marruecos. Habían cruzado el estrecho en avión hasta Sevilla y venían muy enardecidos porque habían tenido que librar violentos combates en su camino hasta Badajoz. A esta altura llegó una columna, creo que de 120 y tantos, 123 o cosas así, de legionarios enloquecidos. Esto me lo contó un oficial que me dijo, cuidado, no hable con ellos porque están muy excitados. Y efectivamente, ellos lo intentaron, avanzaron y llegaron hasta estas murallas, siendo barridos por las ametralladoras que había a uno y otro lado. Los legionarios habían sufrido enormes pérdidas en el ataque. La lucha continuó dentro de la ciudad. Neves estuvo allí ese día de agosto de 1936. 45 años más tarde, regresó por primera vez. Sí, las personas que intentaban huir se colocaban una tela blanca alrededor del brazo izquierdo, pero los rebeldes, que andaban a la caza precisamente de los combatientes, arrancaban las camisas, las rasgaban sin consideración ninguna para ver aquí la señal de un fusil o escopeta, donde tenían una mancha como si hubiesen disparado mucho, una mancha negra, y eso bastaba para coger los prisioneros y llevarlos después al destino que nos figuramos. Y eso bastaba para inmediatamente serem presos y después levarem el destino que nos calculamos. Fueron conducidos a la plaza de toros. No hubo juicios, ni siquiera preguntas, solo balazos. Intenté entonces acercarme a la plaza de toros, donde ya se decía que había presos, y a varios puntos donde había cadáveres acumulados. Había montones. Allí había muchos, en distintas posiciones dramáticas que realmente producían una impresión extraordinaria. Mientras, hice esfuerzos por entrar en la plaza, lo que conseguí, y me quedé hablando con los guardas. En aquel momento, dentro de la plaza, solo había 2 cadáveres en medio del ruedo. Sin embargo, en los toriles distinguí claramente a varios prisioneros. Me di cuenta de ello, pero no quise hablar con ellos, tan impresionado me sentía. Pero ya estaban, esperando su momento final. Estaban ali à espera do seu momento final. Se dice que más de 2000 personas fueron ejecutadas en esos primeros días. Neves superó su repugnancia y se convirtió otra vez en reportero. Traté de averiguar inmediatamente quiénes eran las autoridades que ocupaban la ciudad y quién era el jefe, el gran jefe. Era el coronel Yagüe. Y yo le dije, todo el mundo habla de los fusilamientos. Hay cierto terror. Yagüe reaccionó con cierta indiferencia a lo que yo le había dicho. Pero, ¿es que hay realmente fusilamientos? ¿Cuántos? Yo le dije que se hablaba de 2000. Y él me miró, vaciló y me dijo, quizás no sean tantos, pero con un aire que confirmaba perfectamente los rumores que se extendían por la ciudad. 3 días después, Yagüe fue entrevistado por un periodista norteamericano. El coronel nacionalista veía en las ejecuciones un imperativo militar. ¿Cree usted que iba a tomar 4000 prisioneros rojos mientras mi columna seguía adelante contrarreloj?, le preguntó Yagüe. Claro que los fusilamos. ¿Acaso los tenía que haber dejado detrás mío para permitir que Badajoz fuera rojo otra vez? Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron en la matanza de Badajoz. Los cadáveres fueron depositados en el cementerio, incinerados y arrojados a una fosa común. Ni siquiera hay una placa en su memoria. Se veía una nube de humo sobre el cementerio desde aquí, desde este lado. Y al día siguiente vine directamente a curiosear para saber qué pasaba. Entonces, tuve la visión más dantesca de mi vida periodística. Había cuerpos de fusilados amontonados, apilados en uno de los extremos del cementerio, a los que habían regado con gasolina y a los que estaban prendiendo fuego para destruir los cuerpos. Recuerdo, como si fuese hoy, aquel día que estuve aquí, de donde me marché amargado y afligido. Iba yo tan abatido que un cura, vestido de cura, aunque parezca increíble,
Me miró, se dio cuenta de que iba triste y afligido y me dijo, ¿qué le pasa? Yo entonces hice un gesto y él, también con un gesto, me dijo, lo merecían, lo merecían. Y esta fue mi última visión de Badajoz después de los primeros días de la toma de la ciudad. Yo no querría haber vuelto nunca aquí, pero aquí estoy para dar mi testimonio. Y pienso que realmente no puedo ocultar ese pensamiento tan triste que tengo de esa época. No puedo esconder más ese pensamiento tan triste que tengo de esa época. El terror no terminó con la conquista de Badajoz. Un mes después se seguía ejecutando presos en la Plaza de Toros. Ser republicano en Badajoz significaba condena de muerte. Así le ocurrió al marido de Teresa Villalobos, un fotógrafo ambulante. Yo no me importa decirlo, republicano, porque cuando la República fue en Almendral, él fue el primero que llevó la bandera republicana a Almendral. Y dice, pues vámonos a Badajoz. Dice, total, yo no creo que a mí, si me detienen, aunque soy de izquierda, pero no creo que me van a matar ni nada. Nos vinimos. Entonces me lo detuvieron. Pues así. Y entonces, pues claro, me lo prendieron y yo empecé a buscar que él no ha hecho nada, que él no ha estado con la fuerza, que no. Y total, que no me sirvió de nada. Que me lo llevaron aquí a la Plaza de los Toros, que es esta que está aquí. Mi suegro y yo fuimos a la Plaza de Toros para verlo. Entonces yo entré y era una ventanita muy alta, que yo no me podía acercar a él ni él a mí, y nada más que me dio la mano. Y yo le besé la mano y él me la besó a mí, pero nada de poderme yo acercar a darle un beso en la cara ni nada de eso. Su carita era como la cera de amarilla, tenía los ojos grandes azules y tenía los ojitos clavados en mí, en su padre, que daba penita de verlo. Y nada más. Y le dijo, padre, dice que estos son los momentos peores de mi vida. Haz lo que sea, porque me van a matar. Ya nos vinimos, porque dijo el guardia que ya no se hablaba más. Y ya, como ya le he contado, esperar a por la mañana y a recogerlo al cementerio. Las noticias de la matanza de Badajoz se extendieron en pocos días por la zona republicana. En Madrid, las noticias de la matanza coincidieron con los primeros bombardeos de la capital. La sed de venganza aumentó. Las víctimas, cualquier simpatizante de los nacionalistas. Los presos políticos en la cárcel Modelo se convirtieron en víctimas propiciatorias. Un incendio en la cárcel provocado por presos que intentaban escapar o por milicianos anarquistas que habían entrado en la cárcel sirvió de excusa. Las consecuencias fueron trágicas. Los milicianos sacaron a los presos de sus celdas y los fusilamientos empezaron a pesar de la intervención de las autoridades. Y luego señalaron tú y tú. Habla Raimundo Fernández Cuesta. A la galería y oímos las descargas. Parecía una estampa de la Revolución Francesa. Había una mesa con unas velas en unas botellas y un tribunal allí de unos cuantos, hombres y mujeres, con monos, vestidos con unos sombreros muy raros. Raimundo Fernández Cuesta era falangista. Nos hicieron entrar en la galería. Otro preso era Ramón Serrano Súñer, cuñado del general Franco. Otro era Melquíades Álvarez, republicano conservador. Habla Ramón Serrano Súñer. Y entonces todavía lo levantan y se volvió a nosotros y nos dijo esto: haberme pasado toda la vida defendiendo al pueblo, para que me dejen de esta manera, para terminar así. Y se despidió. Muy pocos momentos después oímos unos disparos en uno de los sótanos de la galería mismo. Lo mataron a él y a otros. Indignados por estas atrocidades, algunos embajadores europeos amenazaron con reconocer a las autoridades nacionalistas. El líder socialista Indalecio Prieto dijo que esa tragedia podía costarles la derrota. El primer ministro Giral lloró. El presidente Azaña deseó haber muerto él mismo. La revolución había acabado con el sistema judicial, pero la tragedia de la cárcel Modelo ponía en evidencia la necesidad de crear un nuevo sistema.
Así fue como se formaron unos nuevos tribunales, los llamados tribunales populares, en los que los acusados tenían al menos la posibilidad de defenderse. Poco a poco, este nuevo sistema fue poniendo coto a los excesos de la justicia revolucionaria. El vacío de poder en la República también había creado problemas militares. El ejército de Franco conquistó Talavera, un paso más en dirección a Madrid. En el norte, el general Mola aisló aún más al País Vasco republicano al tomar Irún, cerrando la frontera con Francia. En el frente de Aragón, el avance de las columnas republicanas había sido detenido cerca de Zaragoza. En la retaguardia republicana triunfaba la revolución, pero en el frente de batalla sufría derrota tras derrota. El comunista Enrique Lister, comandante del 5º Regimiento, ya no creía en la efectividad de las milicias. No eran efectivas porque las milicias no obedecían realmente a un mando militar, no obedecían realmente a un Estado Mayor, dependían de los sindicatos, dependían de los partidos políticos, no tenían una eficacia militar desde el punto de vista de combatir a un ejército regular, organizado como el que teníamos enfrente. Habían traído sus fuerzas de África, habían puesto en marcha las unidades militares que habían quedado en su poder y comienzan a llegar las unidades regulares de ejército extranjero, que comenzaron a llegar muy pronto, fuerzas italianas y de la Legión Cóndor que comenzaron a llegar muy pronto. Entonces a eso no se le podía hacer frente con milicias de partido que no obedecían las órdenes, que cuando recibían una orden tenían que reunirse en asamblea para acordar si acataban o no acataban la orden. Ante los continuos fracasos militares de la República, el primer ministro Giral presentó la dimisión. Francisco Largo Caballero, el líder socialista, le reemplazó a la cabeza de un gobierno en el que estaban representados por primera vez los comunistas. Como primer ministro y ministro de guerra, Largo Caballero intentó controlar una revolución dispersa y fragmentaria y centralizar el control de las operaciones militares. En algunos casos, ya era tarde para impedir la derrota. En Toledo, los milicianos de la República asediaban a los rebeldes que se habían hecho fuertes en una antigua fortaleza, el Alcázar. El asedio era tragicómico. Allí no había disciplina ni nada semejante. La gente venía los domingos, gente normal y corriente de Madrid, que venían de excursión en coches o en camiones y le tiraban un par de tiros al Alcázar. Les encantaba poder volver a Madrid y contar lo que habían hecho. Largo Caballero estaba decidido a tomar el Alcázar. Un contingente de mineros asturianos llegaron a Toledo para dinamitar la fortaleza. La voladura del Alcázar fue otro fracaso. 10 días más tarde, las eficientes tropas de Franco liberaron el Alcázar y las milicias republicanas se batieron nuevamente en retirada. La propaganda nacionalista hizo de la liberación del Alcázar una gesta heroica. La toma de Toledo había significado un retraso en la ofensiva sobre Madrid, pero Franco había quedado convertido en un héroe. Pocos días más tarde se convirtió en generalísimo de los ejércitos y más tarde en jefe del Estado. Mientras las tropas de Franco se preparaban para la ofensiva final sobre Madrid, los refugiados abandonaban la capital. 4 meses después del comienzo de la guerra, el propio gobierno republicano abandonó Madrid para trasladarse a Valencia. Nuevamente la falta de autoridad iba a desencadenar una tragedia. Los milicianos a cargo de las cárceles temían que los presos a su cargo escaparan durante el inminente ataque nacionalista. A los presos se les comunicó que estaban siendo evacuados a Valencia. Nunca llegaron a su destino. Los milicianos detuvieron el convoy de presos en Paracuellos de Jarama, a las afueras de Madrid. Más de 2000 hombres, la mayoría oficiales nacionalistas, fueron fusilados y arrojados en fosas comunes. Indudablemente, los dirigentes de los partidos en Madrid sabían lo que estaba ocurriendo. Hubo algunas protestas, pero nadie intervino directamente para impedir la matanza.
La Guerra Civil Española, como cualquier otra guerra fratricida, desató odios milenarios. Hubo intervenciones humanitarias y numerosos actos de misericordia, pero la matanza desenfrenada prosiguió hasta que se impuso un nuevo orden jurídico en la zona republicana y se extinguió la sistemática purga en el bando nacionalista. Solo habían transcurrido 4 meses de guerra. Madrid se preparaba a resistir la ofensiva nacionalista y esa resistencia prolongaría la guerra por más de 2 años.